Bienvenidísimos, hoy quiero contarles la historia de cómo me mudé a Medellín sin conocer a nadie, sin conocer la ciudad y con solo 3 noches planeadas de estadía. Primero debo contextualizarlos, esto pasó hace 3 años y medio, todo empezó en el 2019, donde con 19 años estaba trabajando en un estudio de modelos de internet. Yo ya me había independizado por primera vez como por medio año, todo salió súper bien y por ciertas situaciones tuve que regresar a vivir con mis papás. Viví con ellos como otro medio año creo y en el diciembre del 2019 me empezó a ir muy bien en el lugar donde trabajaba, muy bien. Ya estaba como un poco aburrida de trabajar ahí porque tomaban el 40% de mis ganancias y yo estaba ganando muy bien, entonces no era justo para mí. Así que un día a mitad de trabajo me dio así como el arranque y dije, ya, quiero cambiar de ciudad, cambiar de lugar de trabajo. En ese momento yo no tenía la idea de ser independiente del trabajo. Empecé a investigar otras agencias acá en Medellín. Encontré dos que me parecían bastante buenas. Entonces pedí un permiso de 3 días para poder viajar acá a Medellín. Obviamente en el lugar donde trabajaba no sabían que traía intenciones de cambiar de estudio. Llegué a Medellín en la mañana y ya para el mediodía tenía una cita con uno de los estudios que había contactado. Hice el recorrido, conocí el estudio, era una cosa muy grande. En Bucaramanga no había conocido un estudio tan grande, tenía como 5 pisos. Me dieron el recorrido, me pareció bien, sin embargo tenía otro estudio por conocer, pero ya con este ya había dejado como la entrada o la idea de que yo quería trabajar con ellos. Terminó la cita del estudio, fui a recorrer un poco de la ciudad. Yo llegué a un hotel por la 70, los que son de Medellín conocen, yo no conozco tanto, pero sé que se llama la 70. Yo estaba loca, encantada con esa parte de la ciudad porque muchos extranjeros, muchos bares, muchas luces, mucha música. Veía extranjeros por toda la ciudad. A mí me encantan los extranjeros. Como esa era la primera idea que tenía de Medellín, como que yo estaba impactada, impresionada. Esa noche me hospedé en ese hotel, todo muy normal. Al otro día me desperté tarde, probé la bandeja paisa, una delicia. O sea, en verdad, tienen que a huevo comer bandeja paisa si vienen porque, pues a ver, a mí personalmente me gusta mucho la bandeja paisa porque me gusta comer variado. Sí, no entiendo cómo hay gente que solo puede comer proteína con algo más, entonces eso no me entra en la cabeza. Entonces la bandeja paisa tiene muchas cosas que no voy a describir en este momento porque nos estamos saliendo de la historia. No me comí ni mitad de bandeja paisa, pero fue como vivir la experiencia en esos 3 días, pero bien, hasta ahí. Ya en el segundo día me contacté con una chica con la que habíamos tenido como un negocio compartido, más o menos, pero pues tampoco la conocía. Sin embargo, ella se ofreció como a guiarme un poco por la ciudad, pero pues tampoco la conocía, entonces iba a ver qué salía. Me encontré con ella, conocí el metro, conocí el metrocable o teleférico. Pues en Bucaramanga le llamo teleférico porque solo hay uno y es de una como atracción turística, pero acá llamámosle metrocable. Vi la ciudad desde otra perspectiva, estuvo bastante lindo. Nos hicimos un poco amigas ese día, entonces ese día ya no me quedé en el hotel, sino que me quedé en su casa, en la casa de esa chica que había conocido por internet. Ese día que me quedé en casa de esa chica tuve como una muy mala impresión de Medellín y es que todo se me hacía muy costoso y sigue siendo costoso. Medellín es una ciudad muy costosa para mí. No sé Bucaramanga cómo está en esta época porque pues ya llevo 3 años y medio acá, pero muy costoso. En ese segundo día tuve que empezar a buscar apartamento, ¿no? Porque la idea era venir a Medellín para fijar el trabajo con una agencia, un estudio y encontrar apartamento en 3 días. 3 días. Empezamos la búsqueda, fue una cosa demasiado loca. Estábamos en un lugar que se llama Boston. No conozco mucho de esa parte de la ciudad en ese momento, pero pues me pareció bien. Sin embargo, deben saber que Medellín no es Medellín, Medellín es loma por todos lados. Yo utilizaba mucho Facebook Marketplace para conseguir cualquier cosa que necesitara. Entonces se me ocurrió la maravillosa idea de contactar a una persona que podría guiarme en mi búsqueda de apartamentos. El tipo lo hacía ver de una manera de, bueno, tengo un catálogo de apartamentos, constan de esto, esto y esto, mañana podemos ir a verlos. Y yo, perfecto, puedo hoy, hagámoslo. Esa tarde, ese mediodía, ese lo que fuera, nos encontramos con el señor. Yo siento que llegó hasta en chanclas, era una moto señoritera y el plan era que fuéramos en su moto junto con mi amiga a ver los apartamentos. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba cerca. Vean, yo no soy una persona picky. Yo crecí en una finca, soy bastante humilde, crecí en una finca con lo normal, sin lujos, sí, entonces no tengo problema por el tipo de barrio donde iba a ir. Entonces, bueno, me pareció súper raro que fuéramos a estar nosotras dos con un desconocido en su moto súper hecha verga yendo a recorrer el barrio, pero bueno, lo hicimos.
Entonces ahí estaba Leslie, con dos desconocidos prácticamente, porque aunque esta chica me caía bien, pues tampoco la conocía, pero me daba más confianza que este chico. Empezamos a subir la loma, subía como a 5 kilómetros por hora esa moto y sonaba horrible. Y yo estaba ya como asustada porque entre más subía como que veía más feo los barrios. O sea, cuando uno ya empieza a subir barrios, ya es como más común, ¿sí? Yo en Bucaramanga pues no conocía un lugar así. Bueno, recorrimos el primer apartamento, era... ¿cómo describirlo? Una casa bastante feita, pequeña, sin luz, sin buenos acabados. Y yo no podía creer que por el precio que le estaba diciendo a este chico que quería un apartamento, solo pudiera aspirar a eso. Pues no conocía nada de la ciudad. Pasamos al segundo. Era un garaje prácticamente, un garaje con un inodoro, con un lavamanos, un lavaplatos y era horrible, era en obra negra, era una ratonera, la verdad era una ratonera. Y el tercero no me acuerdo, pero ya para ese momento ya estaba como un poco estresada porque pues el tipo ya estaba como de bueno, le estoy mostrando, vamos, decídase cuál le va a gustar, era como muy acosador y ya no me estaba sintiendo cómoda. Yo quise parar el recorrido porque faltaban como 2 apartamentos más y ya pues obviamente como no iba a terminar el recorrido pues yo no quería pagarle la totalidad, además es que no quería pagarle nada, era como nada, era una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, pero el tipo se veía como malandro, ¿saben? Como vándalo. Yo le expliqué que no estaba satisfecha conforme con los apartamentos que había visto y que no quería pagarle todo. Y se alteró, o sea, en verdad se alteró. Estábamos nosotras solas, obviamente, ¿quién quiere problemas? Le pagué y quedamos arriba en la loma. La chica con la que estaba me llevó a un lugar a almorzar, fuimos a comer a un asadero, algo decepcionada, aunque la comida estuvo súper rica, pues decepcionada porque no estaba cumpliendo la misión de encontrar apartamento. Llegué a la casa de esta chica para pasar la segunda noche y en esa noche confirmé la cita que tenía con el otro estudio que les había mencionado antes. Era lo que iba a hacer en el tercer día, además de buscar apartamento. Al otro día llegué al estudio, en ese lugar querían que trabajara 12 horas y sin contar que también quieren poner multas porque sí, porque no, y me pareció una total explotación. Me gustó, salí de ahí súper indignada. Recuerdo que fue en el barrio Los Colores, por si la gente de Medellín pues lo conoce, yo les doy ahí como la ubicación, pero yo tampoco me acuerdo. Continué mi búsqueda de apartamentos, fui a ver como 2, no me gustaron, no me sentía cómoda con ellos y ya en la noche, otra vez, en la Marketplace encontré un lugar que se veía bien, era como un apartamento, pues era chiquito, me parecía acogedor, se veía como nuevo. Eso se va a caer. Esa misma noche yo le dije al chico, por favor, yo quiero ir a ver ese apartamento, por favor. Y bueno, yo soy bien insistente, ¿no? Entonces el chico me dijo, bueno, está bien, aunque no tengo tiempo, pues llegué a tal hora y vamos a verlo. Estaba donde ya estaba en Boston y el apartamento que iba a ver era en Bello, o sea, muy lejos. Desde ese día tomé un Didi y siento que fue eterno el recorrido, o sea, se me hizo muy largo porque como les decía, en Bucaramanga pues cosas no son tan lejos porque es más chiquita. Entonces llegamos a ver el apartamento. Recuerdo que la primera impresión era que era un barrio feo porque ese conjunto estaba en construcción. Espero no se escuche. Es que yo todavía no entiendo a la gente que escucha a un volumen alto. Pero bueno, me dio la impresión que era como un barrio feito, pero yo decía, lo importante es el apartamento. Lo conocí y de inmediato le dije, ya tenemos que hacer contrato, hagamos contrato, yo quiero este apartamento, no importa qué tan lejos esté. Y tomé el apartamento. Creo que, no sé si ese día le di un abono o fue de palabra todo, pero ya era mi apartamento. Regresé a la casa de la chica, ya el otro día tenía que organizar cierto papeleo para poder tomar el apartamento y viajar a Bucaramanga con la confianza de que cuando regresara ya podía tener el lugar. Bueno, así fue, pasé mi última noche en Medellín, conseguí apartamento, estaba cómoda. Después al otro día viajé a Bucaramanga otra vez. ¡Ay! Olvidé contarles. ¡Ay, chisme! Olvidé contarles que en ese último día, porque sí fue el último día, ahora que lo pienso bien, me llamaron del lugar donde trabajaba en Bucaramanga y me dijeron, hola, ¿sabe qué? Sabemos sus intenciones y a este lugar usted no va a regresar a trabajar. Y yo, como, ¿qué? Ya ni los quiero. Me echaron del estudio, entonces ya estaba sin trabajo en Bucaramanga, acá en Medellín, con un contrato prácticamente solo de palabra. Sin embargo, yo, Leslie, siempre confiada y segura, pues sentía que las cosas iban a salir bien si seguía haciendo lo que mi instinto y mi corazón dijera. Regresé a Bucaramanga, empecé a empacar mis cosas y les juro que aquí ya la verdad es que como que tengo recuerdos como borrosos porque siento que todo fue muy rápido, como de que llegué a Medellín, encontré apartamento, regresé a Bucaramanga
Bucaramanga y me mudé a Medellín otra vez. Así fueron las cosas. En Bucaramanga pasé como 2 o 3 días también como empacando. Contacté al primer estudio con el que había hablado y les dije que quería llegar acá a Medellín y directamente trabajar con ellos. Y así fue. Llegué a Medellín y esa misma noche creo que la misma noche en la que llegué acá a Medellín salí al estudio de ellos, que también era muy lejos. O sea, si se dan cuenta, vivía en Bello y el estudio quedaba en el estadio, cerca al estadio, o sea, como a mitad de ciudad. Entonces, bueno, yo con todo el ánimo llegué ese día a trabajar. Se me hizo bien, pero como que no estaba resolviendo el problema por el que me había ido de Bucaramanga, que era trabajar en un mejor lugar. Y aunque sí era un mejor lugar, pues querían cobrar multas porque sí, porque no y por si de pronto. Esa noche, estúpidamente, firmé un contrato con ellos y lo que gané esa noche, pues de esa noche también me quitaron el 40% y estaba bastante decepcionada. Mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo. Solo trabajé esa noche ahí, regresé a mi casa como a las 4 de la mañana porque tampoco, bueno, esa es la otra, siempre he estado acostumbrada a trabajar de noche, entonces ellos aceptaron darme un turno en el horario de la noche, entonces no me aguanté, estaba como un poco ofuscada, triste, cansada y regresé a mi casa, mi nueva casa en Bello, como a las 4 o 4:30 de la mañana y a volver a replantearme qué era lo que quería y lo que necesitaba. Recuerden que yo conocía este apartamento de Bello solo por una visita que tuve y de noche, entonces no sabía exactamente dónde me estaba metiendo, para ser sincera. Poco a poco me fue encariñando, era un conjunto que estaba sin terminar, lo estaban terminando de construir, entonces tenía mucho ruido. Yo vengo de un lugar donde es total tranquilidad, entonces eso me alcanzó a afectar un poco. Como que tuve unos momentos de crisis o depresión en el que me sentía bastante sola, no me terminaba de entender con los paisas porque bueno, son culturas bastante diferentes, la de los bumangueses y la de los paisas, pero bueno, todo es cuestión de adaptarse. Después de eso vino Clayton me solucionó la vida y cayó la pandemia. Yo me mudé en diciembre del 2019. Para enero, no la fecha, para enero 30 declararon en estado de emergencia al país por el tema del coronavirus. Entonces ya se podrán imaginar que todo ese año que estuve viviendo en ese lugar nuevo, hice nada. No salía. Siento que fue un año bastante difícil porque estaba sola, no podía salir a conocer la ciudad, había restricciones súper fuertes, bueno, todo el mundo lo vivió, ¿no? Es obvio. Entonces no me la pasé muy bien ese año, además de que no sé si era el lugar o el estrés de la mudanza o el choque de que vengo de Bucaramanga y la gente de Medellín es diferente, pero yo no toleraba nada el ruido que hacía la gente. Estuve un poco infeliz. Pasaron como 5 meses y yo ya decía, me quiero mudar. Duré un año, luego me mudé a este lugar donde estoy ahora. Acá ya van como 2 años y medio. La he pasado bastante bien, he conocido gente bastante genial. No puedo decir lo mismo de la comida, pero luego les hablo de la comida. Y ya, esa fue mi historia. Quizás sea un poco aburrida, pero me pareció importante hacer este video porque aquí es donde parte todo. Me gustó que fuera como la apertura del canal porque fue cuando llegué acá a Medellín que quise enfocarme en YouTube y las redes sociales. Entonces, bueno, aburrida o no, pues ya se la aguanto. Déjenme en los comentarios si quieren saber más chismecitos. Yo pues les iré mostrando poco a poco cositas de la ciudad. Quiero empezar a recorrerla junto con ustedes porque a pesar de que llevo 3 años y medio acá, pues 2 años y medio la verdad fueron de pandemia. Entonces créanme que no he conocido mucho, no he recorrido mucho, no soy una persona de salir tanto, yo soy muy de mi casa. Y bueno, espero les gusten los siguientes videos conociendo cositas conmigo. Gracias.